la grabación de la clase para que quede después. Bien, ¿todos van entendiendo? ¿Hay alguno que haya quedado alguna duda? Farfán, López, Ignes, Torres, Lancho. Bien, ¿va entendiendo bien, don Ignes? Muy bien, esa es la idea. Sí se entiende, profe, hasta ahora bien piola. Perfecto. Todo bien, profe. God, Entiende, profe. God, como dirían ustedes. Bueno, volvamos entonces a la pizarrita. Entonces, fíjense que como yo ya hice un primer ingreso acá, lo que puedo hacer es comenzarla en 2 a mi variable iteradora e ir hasta n. Ya para que descuente el primer ingreso de esa lista. Y si no, la puedo comenzar en 1, pero que vaya hasta n-1. A que a n, al valor final, le reste 1. Entonces, como quedaría igual, fíjense, quedaría en 4 igual. Porque si no, de lo... Profe, Sí. no se está compartiendo pantalla. Uy, Por perdón, si acaso. perdón. Gracias. Ahí está. ¿Pueden ver? Sí. Bien. Entonces fíjense que sería como igual si partiéramos en 2. Irían de 2, 3, 4 y 5. Harían 5 iteraciones igual. Perdón, 4. 4 iteraciones igual. Porque ya tengo que descontar el primer ingreso de acá. ¿Se entendió o no? De por qué hice de esa forma o lo planteé de esa forma. Sí. Bien, bien. Bueno, una vez que yo ingreso al ciclo, tengo que ingresar un nuevo valor de esa lista. ¿Para qué? Para determinar si el valor que yo le asigné a mayor es incluso mayor a ese. Por eso es que si yo pongo que si x, este nuevo ingreso que hago dentro del ciclo, es ese valor es mayor al que tiene asignado mayor. Si esa condición se cumple, mayor vuelve a tomar otro valor, pero el valor de, x, de la x del valor que se ingresó dentro del ciclo. Y si no, no hace nada. Por eso es que yo acá pongo una alternativa y digo, si x se sobreentiende que es el valor que tengo acá, ¿no? Que ingreso acá, adentro del ciclo. Ese. Si ese valor es mayor al que está almacenado en la variable mayor, a mayor va a tomar este valor de esta x. ¿Sí? Y obviamente que va, si tiene que seguir la ejecución, va a volver a ingresar y voy a tener que ingresar otro valor. Y voy a seguir comparando los valores. Si los valores que va tomando x son mayores al que está ya en la variable mayor. ¿Sí? Si no son mayores, viene por acá por el caminito del falso y no hago nada. Fíjense que no tengo ningún bloque y esto hace así. Viene para acá. ¿Sí? Y esto fíjense que va a terminar y después cuando sale del ciclo muestro el valor que tiene asignado mayor. ¿Se entendió o no? Sí, profe, sí se entendió. Bien, los demás. Sí, profe. Sí. Perfecto. Ignes, Ferril, Marbelli. Sí, profe, sí, sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿dónde tendríamos que pasar para hacerlo? Al diagramar. Y vamos a ir a ver cómo funciona. Vamos a hacer ese diagramita. Vamos a hacer algo en cero. Fíjense que yo como componente de entrada voy a tener de n. Después voy a tener otro ingreso, que ¿quién va a ser? Va a ser x, va a ser el primer ingreso que yo voy a hacer. Y después, fíjense que voy a tener un componente de asignación. ¿Qué voy a poner acá? ¿Qué voy a tener en ese componente de asignación?
De acuerdo a lo que ya hicimos, ¿no? Mayor, igual. ¿A quién? A X. A X, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y ahora qué tendría que hacer? ¿Qué bloquecito tengo que utilizar? Ciclo condicionado. Un ciclo incondicionado. Un ciclo. Que, como ya les dije, ¿cómo les parece más fácil? ¿Inicializarlo en 2 y que vaya hasta n? ¿O que parte en 1 y que vaya hasta n-1? ¿Cómo quieren ustedes? Inicializar en 2. Inicializar en 2. En 2 y que vaya hasta n. Acá tenemos que cambiarle la n y ponerle en mayúscula. ¿Sí? O sea, de las cualquier forma son válidas, ¿sí? Si alguien en el examen quiere hacer de una forma o de la otra, las dos formas son válidas. La cuestión es que ustedes puedan llegar a los que les pide la consigna que muestren ese resultado. Quizás no importa si ustedes quieren hacerlo a su modo o a su forma, pero ¿cuál es la idea? Que todos lleguemos al mismo resultado. Porque si no llegamos todos al mismo resultado y como que ahí estamos flojeando, ¿sí? Es complejo. La programación es esto. Es resolver un problema, no importa la forma, pero que se llegue al resultado que se espera. ¿Sí? O sea, yo no espero que copien y peguen lo que yo hago, digamos. O sea, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si lo han entendido de esa forma, lo pueden hacer también. Pero la idea es que cada uno vaya encontrando su forma de resolver un ejercicio. No importa si utilizan 500 bloquecitos, pero lo importante es que lleguemos al resultado. Yo le dije, en esta primera etapa no importa. Pero ya cuando entremos a un lenguaje de programación, ahí sí como que vamos a tener que ser un poquito más eficiente porque vamos a estar trabajando sobre la máquina física. Y si utilizamos muchos recursos de la máquina física, ahí es cuando empiezan a ocurrir los problemas de que los programas son lentos, de que no se ejecutan correctamente. ¿Sí? Ahí ya van a empezar a entender cómo se maneja este mundo de la programación de la programación de las computadoras. ¿Sí? Ahora no interesa porque están en la práctica. Sí, pero yo les voy mostrando distintas formas de resolver. Ustedes se adecúan a la que les parece a ustedes o a la que la mayor le entiende. ¿Sí? O también si alguien quiere plantear algo mejor, lo puede hacer y está buenísimo. ¿Sí? Esa es la idea. Que cada uno vaya encontrando sus formas de resolver los ejercicios. Hay muchas formas, ¿no?, de determinar el mayor de una lista. Bien, ahora, ¿qué tendremos que hacer después? Que ya tenemos configurado los controles de nuestro ciclo. Tendría que ingresar X. Ingresar X, muy bien. ¿Y por qué tendríamos que ingresar X de nuevo? A ver que alguien me explique, a ver si pudo comprender mi explicación. Porque ya sería parte de la segunda iteración. Bien, porque ya sería parte de la segunda iteración y además con este valor voy a poder comparar con el valor que yo le asigne a mayor y ver cuál es el mayor, si el que yo le asigne acá o el nuevo valor que se ingresó. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces voy comparando. Y si uno es mayor que el otro, bueno, lo reasigno. Y si no es mayor, paso de largo e ingreso otro número. Y ahora, ¿qué tengo que utilizar? La condición, muy bien, Ignes. Yo tengo que ver si X es mayor a quién. Al valor que tiene mayor, ¿o no? ¿Así? Sí. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el X de la segunda iteración es mayor al que estaba almacenado acá? ¿Qué pasaría? Iría por el lado de falso y volvería a comenzar el ciclo. No. ¿Qué pasa si X es mayor al valor que tiene mayor? Bien. A ver,
Hagamos una cosa. Para que no sea como un trabalengua, le cambiemos el nombre a esta variable y le pongamos m. Ahí. ¿Qué pasa si el valor de x es mayor a m? ¿Cómo, Inés? No lo estoy entendiendo. M igual a X. Claro, claro, exactamente. Tendría que reemplazar el valor que ya tiene m por el nuevo valor, en caso de que se cumpla esta condición. Entonces tendría que ocupar una alternativa. Entonces, a m le asigno el valor de x. Y listo. O sea que como que le estoy reasignando un nuevo valor. Porque capaz que el nuevo valor de la segunda iteración es mayor al que yo ingresé primero. Supongamos que yo haya ingresado primero un 5 y después en la segunda iteración haya ingresado un 7. ¿Quién va a ser mayor, el 5 o el 7? 7. Exactamente, o sea que 7 tiene que ir almacenado en esa variable de m y reemplazar el viejo que ya tenía el 5. Ya vamos a ver de todas maneras cómo se ejecuta esto para que lo podamos entender. Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer? Una salida. ¿Adentro del ciclo o afuera del ciclo? Afuera del ciclo. Muy bien. O sea, ¿y qué tengo que mostrar? M. M. Muy bien. Tengo que mostrar M. Perfecto. Vamos a ver cómo se ejecuta. Vamos a ir paso a paso, la ejecución paso a paso. Bien. Vamos a tomar el valor de m, supongamos que vamos a ingresar 6 valores. A ver, acá. Bien, 6. N ya tomó el valor de 6, o sea que tengo que ingresar 6 valores. Vamos a ingresar un valor de x. Para un valor de esa lista de los 6 valores, vamos a ingresar con el número 12. Ok. Bien. Fíjense que a m ya se le asignó el 12. Y vamos a ir por la segunda iteración. Vamos a ir por el otro valor. Y yo voy a ingresar, por ejemplo... A ver, tiren un número. 8. 8. Bien. Fíjense que yo ingreso 8. ¿Y por qué camino iría? Fíjense, x es mayor a m. O sea que 8 es mayor a m. No, ¿no? No sería mayor. 8, o sea, si yo tengo 8 caramelitos en una bolsa y después tengo 2 en una bolsa, en otra bolsa, ¿cuál sería la mayor la bolsita que tiene caramelo? La de 2, exactamente. O sea que x no es mayor al valor de m. Entonces va a pasar a ser el ingreso de otro valor de x en la tercera iteración, fíjense. Entonces, vamos a ingresar x. Supongamos que ahora sí ya ingresemos el valor de 15. Ahí. Ahora sí, fíjense que x, el valor que yo ingresé de x como es 15, es mayor al que está el valor de m. Entonces fíjense que ahora m va a tomar otro valor. Miren. Fíjense que se reemplazó el valor de m a 15. Y ahora vamos por la iteración número 4. Vamos a ingresar un valor, vamos a ingresar el valor de 6. Como no es mayor, m se mantiene igual a 15 con el mayor de la lista que voy ingresando. Vamos a la iteración número 5. Y vamos a tomar, por ejemplo, el valor de 2589. Ahora, les hago una pregunta. Yo ingresando este valor, ¿qué valor se va a mostrar o qué valor va a tomar m? ¿Se va a mantener con el 15 o va a tomar este nuevo valor? Va a tomar el nuevo valor. Muy bien.
Fíjense que acá, donde va el verde, es donde se van los pasos. Fíjense que m tomó un nuevo valor, 2589, porque es mayor al valor que tiene m. Uy. Algo anda mal acá. Ah, claro, porque eran 6 números. Sí, sí. No, eran 6 números, o sea que esto se tiene que repetir 5 veces. Está bien. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, este número y finalizó la ejecución. ¿Y qué valor se va a mostrar? El último que yo ingresé, 8956, porque es el mayor de la lista de números. Y fíjense, ingresé 6 números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuántas veces tuvo que iterar? Porque yo ya hice un ingreso previo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que veníamos hablando. Y esto funcionaría igual, fíjense, si yo lo pongo acá, lo configuro al ciclo, que comience en 1 y que termine y que vaya hasta n-1. ¿Sí? Esto sería igual. Tomemos los mismos valores para que veamos que esto se ejecuta de la misma manera. Teníamos el valor de 12, de 8, de 15, de 6, de 2589 y de 8956. Ahora sí, lo ejecutemos más rapidito. Vamos a hacer 6 valores. Vamos a ingresar un X, 12. Después vamos a ingresar el otro, el 8, el 15, el 6, el 2589 y el 8956. ¿Hizo lo mismo el algoritmo, el diagramita? Sí. Sí, pero fíjense con la diferencia que fue desde 1 hasta 5. Porque ya hice yo un ingreso previo. De las dos formas se puede determinar un número mayor de una lista. Fácil, difícil, dudas, consultas. Yo entendí todo. Bien, perfecto. Bueno, ya tienen un componente cuando encuentren, por ejemplo, qué sé yo, en la evaluación. Puede ser el caso de que determinen el número mayor, puede ser de una lista o de un intervalo. Ya tienen cómo determinar. Bien, vamos a pasar a los demás. Vamos al componente de ciclo condicionado. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda con el ciclo incondicionado? Bien, se entendió todo. Por ejemplo, y ahora, ¿surgieron dudas cuando fueron a trabajar con el ciclo condicionado? Yo no tuve. Bien, los demás que están acá, ¿existieron dudas con el ciclo condicionado? Si no, ¿cómo? Al principio sí, pero ahora en esta clase ya no tengo dudas. Bien, perfecto. Ferril. ¿Alguien me puede decir si levantó la mano o el pulgarcito porque estoy en otra página? No hizo nada. No sé, no hizo nada. Ni que Ferrer está durmiendo. Se fue con el tiempo. Ah, no está Ferril. ¿Me está Ferril? Qué raro. Voy a cortar el pelo. Capa. Igual que Marabel está jugando. Estoy jugando. Bueno, vamos a hacer un repasito entonces del otro ciclo y vamos a hacer ejercicios. Y hoy quedamos en esta clase que íbamos a explicar
la determinación de primos. Que ese es importante que lo sepan. Bien, el ciclo condicionado. Este componente es utilizado cada vez que se requiere repetir un grupo de tareas denominado rango una cantidad de veces no precisada. Fíjense que es lo contrario del ciclo incondicionado. En el ciclo incondicionado yo conocía la cantidad de veces, bueno, en este ciclo no la conozco. La repetición de tareas depende de una condición. ¿Sí? Cada repetición se denomina técnicamente iteración. Y veamos la cabecera de nuestro ciclo. Fíjense que el rango se ejecuta, este rango que está acá, se ejecuta si la proposición lógica o condición, porque acá tiene que ir una condición. Qué feo que estoy escribiendo, Dios mío. Es verdadera, o sea que esta condición se tiene que cumplir para que se ejecute este rango de tareas. Siempre. Si esta condición no se cumple, no se puede entrar al ciclo ni a repetir ese rango de tareas. Por eso dice acá, el rango deja de ejecutarse cuando la proposición o condición, para que no se confundan, es falsa. Pero ustedes vieron que ya teníamos nosotros en el ciclo incondicionado, teníamos una variable de control que iba controlando cuántas veces se iba repitiendo o iterando ese rango de tareas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una variable, tenemos que tener en esa condición, ya vamos a ver de qué se trata esto, que la tenemos que actualizar o modificar, ¿sí?, dentro del rango de tareas. Porque si no la modificamos, supongamos que se haya cumplido esa condición, haya entrado, y si las variables que participan en esa condición no se actualiza, vamos a caer en un bucle infinito. Que caer en un bucle infinito implica el tildado de la máquina, empiezan a haber muchos errores y llegamos a tener que reiniciar la computadora. ¿Sí? Consume tantos recursos que sí o sí se tienen que reiniciar para que se detenga ese ciclo. Por eso hay que tener mucho cuidado en este ciclo, porque si no podemos caer en bucles infinitos que no se terminan nunca. Por eso es que las variables que participan en la condición sí o sí se tienen que modificar en el rango de tareas. ¿Se entendió o no? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, tenemos que ser muy cuidadosos en este ciclo. ¿Sí? Pero fue una cosa, si no respondo por algo, estoy acompañando a mi gato dando vueltas por ahí, tiene problemas con riñones. Bueno, no hay problema. Yo pensé que lo había sacado a pasear al gato. Bueno, esto es interesante que nosotros lo sepamos. Para utilizar el ciclo condicionado no vamos a conocer la cantidad de veces que tenemos que repetirlo como en el ciclo incondicionado. Para que se repitan estas tareas, sí o sí se tienen que cumplir una condición. En esa condición van a participar variables, tal como nosotros veníamos trabajando con las alternativas, ¿sí? Una de esas variables sí o sí tiene que ser modificada en el rango, si no caemos en bucles infinitos. Una síntesis. Vamos a ver, acá vamos a borrar. Fíjense. A ver. Bien. Perfecto, vamos a un ejemplito muy sencillo. Fíjense, vamos acá, vamos a nuestro diagramar.
No sé si quieren que se los guarde a este ejercicio y se los mande para que lo tengan como referencia. Sí, profe, por favor. Bueno, $500, oferto el diagrama. Yo no lo quiero. Ya. Marbeli, usted sí o sí lo tiene que pagar porque es dueño del café del convento. Está caro. Bien, ahí ya lo guardé, entonces al finalizar la clase se los envío para que lo tengan como referencia. Bueno, fíjense que yo quiero hacer también un contador que me muestre los números del 1, por ejemplo, al 20. Yo cuando tengo que ocupar este ciclo, una de las variables la tengo que inicializar fuera del ciclo. Por ejemplo, a mi i, por ejemplo, yo también puedo utilizar la variable i acá. ¿Sí? Y que inicialice en 1. Y ahora, y fíjense que gracias a esta variable se va a poder o no ingresar al ciclo. Y fíjense lo que yo voy a hacer. Mientras i sea menor o igual a 20, que muestre i, pero luego, esto es como utilizar, supóngase un contador. Háganse de cuenta que es como utilizar un contador. Acá. Y después que se muestre i, voy a actualizar esa variable como me decía la teoría, para no caer en bucles infinitos. Fíjense que i va a ser igual a i más 1. O sea que vaya de 1 en 1 mi variable. Y fíjense lo que va a hacer esto. Vamos a ponerlo en 100 para que no vaya tan rápido y puedan ir viendo el proceso. Qué interesante, ¿no? Fíjense que para que se ingrese al ciclo condicionado, dice que i tiene que ser menor o igual a 20. Mientras que i sea menor o igual a 20, va a ingresar al ciclo. Un ciclo se puede ejecutar 0, 1 o más veces. ¿Sí? Puede ser que no se ejecute, pero puede ser que también sí se ejecute. Entonces, como yo ahí lo inicialicé en 1, y la condición para que se ingrese al ciclo es que i tiene que ser menor o igual a 20. Bueno, fíjense que i cumple esa condición. Sí. Sí cumple, muy bien. Porque i es un valor 1 y 1 es menor o igual a 20. Ahora fíjense que se va a mostrar i y a la variable i se le va a incrementar un 1. Yo pongo i igual a i más 1. Porque acá le digo, che, a i incrementarle lo que ya tiene i, en este caso es 1, más 1. Entonces fíjense que acá iba a tomar el valor de 2. Y 2 es menor o igual a 20. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que hace el ciclo. Por eso va así. Bien, compara, muestra, actualiza, compara, muestra, actualiza, compara, muestra, actualiza, compara, muestra, actualiza. Y así hasta llegar al número, al último valor, que es, fíjense, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿20 es menor o igual a 20? Sí, es menor o igual a 20. Ahí. Muestra y después fíjense que va a seguir incrementándose, va a ir a 21. Fíjense que acá se va a incrementar a 21. Pero i que vale 21 es menor o igual a 20, no. No es ni menor ni es igual. Por lo tanto, esto hace un salto de rompe el ciclo, podríamos decirle, y pasa a la siguiente instrucción. Como no tengo otra instrucción, finaliza la ejecución. Y acá en mi salida se mostró desde el 1 hasta el 20. ¿Sí? Lo puedo hacer al revés, también que me muestre del 20 hasta el 1. Pero fíjense que va a ser al revés, va a comenzar i en 20 y
tiene que ser mayor o igual a 1. Y acá en vez de que se sume, se reste. Y fíjense que acá, si yo lo ejecuto, va a ir mostrando de forma decreciente. ¿Sí? Del 20 hasta el 1. ¿Se entendió o no? ¿Cómo se trabaja con este ciclo? Sí, se entendió, Sí, profe. sí, se entendió. Bien, muy bien. Esa es la idea, que entiendan cómo funcionan los ciclos de forma más interna. ¿Sí? Cómo trabaja cada uno. Bueno, vamos a sacar, un ejercicio después del práctico para practicarlo, ¿sí? Dice que para tener en cuenta el ciclo puede iterar un 0, una o más veces. De acuerdo, también pueden ser de acuerdo a los datos de entrada, ¿no? Ojo por ahí. No solamente siempre va a depender de una variable que tiene ya un valor asignado, sino que también los valores de entrada deben cumplir la condición, ¿sí? Para evitar ciclo infinito, la modificación de una o más valores de las variables que participan en la proposición o condición deben modificarse en el rango, ¿sí? Por eso en el rango hay que controlar que siempre exista la modificación. Esta modificación que está acá, se modifica, ¿sí? Porque es la variable que participa en la condición. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, Bien, bien, muy bien. Ignes. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver. Hagamos un ejemplo vamos a hacer esto y que sea un componente infinito. Un ciclo infinito. Fíjense que se ejecuta y nunca termina, fíjense. Fíjense que esto se va mostrando continuamente. Y fíjense que acá en mi pruebita de escritorio tendría que salir la modificación. Pero como no se está modificando, fíjense cómo la cantidad de 20 que se van mostrando y se van generando, se van mostrando. Y cae en un bucle infinito. Si lo quieren ver de forma más rápida, lo pongamos una velocidad en 1 y que vaya así. ¿Sí? Fíjense, no se termina nunca. Esto implica caer en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque no hay una actualización de la variable. ¿Se entendió o no? Lo que es caer en estos bucles. sí, se entiende, profe. Bien. Vamos a ver el componente de entrada condicionada. Que se acuerden que nosotros teníamos en el ciclo incondicionado un componente de entrada incondicionada. Bueno, ahora también lo vamos a tener. Dice que su funcionalidad consiste en ingresar datos. O sea que me permite ingresar una lista de datos como yo lo venía haciendo, digamos. Se utiliza cuando la cantidad de datos no es conocida. O sea que acá no va a haber ningún n. ¿Sí? No va a haber ningún n que me diga, che, repetite tantas veces. No, sino que esos datos deben cumplir la condición que me determina el ciclo para poder ingresarlo. Por no conocerse la cantidad de datos a ingresar, se debe conocer el tipo de dato. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo, dado una lista no conocida de, no sé, de números pares, acumularlos a todos ellos. Bueno, cuando yo ingreso un número impar, chao, no cumplió la condición de que sea par. ¿Sí? Y se rompió el ciclo. Puede ir por el tipo de dato, puede ir por otro tipo de condiciones. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber ustedes. Que acá no se conoce la cantidad de datos que yo tengo que ingresar. Pero sí puedo establecer una condición que esos datos puedan cumplir para que se pueda ingresar al ciclo y operarlos y transformarlos y hacerles todo un proceso para que después se muestre.
¿sí? Para finalizar la entrada se ingresa un dato que no cumpla la condición que yo establezco acá en el ciclo, ¿sí? Benja, estoy dando clase. Y se escucha. Sí se escucha. Ya termino, dame 15, 20 minutos. Bien, mil disculpas. Entonces, fíjense cómo está compuesto este componente de entrada. Primer dato, ingresar, ¿sí? Cuando yo vaya a armar la condición del ciclo, lo tengo que hacer participar ese dato. Por ejemplo, si yo digo un dato X, bueno, si X es par, bueno, cumple la condición o no la cumple. Si la cumple, va a ingresar al ciclo y va a estar y se va a procesar. Y acá fíjense que hay un bloquecito que tiene 3 puntitos, porque esos 3 puntitos implican los bloques de proceso, ¿sí? Y fíjense que como yo ya hice una entrada acá y si ese dato cumplió la entrada, cumplió la condición, se procesa y tengo que hacer después un nuevo ingreso al último de todo el proceso. Tengo que hacer el ingreso, ¿sí? Que el siguiente dato a ingresar puede ser una bandera de fin de ingreso para finalizar las entradas o puede ser otro dato que vea si cumple o no la condición que establecí acá en el ciclo. Entonces, entrada de un primer dato, ¿sí? La participación de ese dato en la condición del ciclo, el proceso de ese dato que ya ingresé con anterioridad y al último de todo un nuevo ingreso, ¿sí? Fíjense acá. Vamos a hacer este que está más sencillito. Vamos a recortar este ejemplo y lo vamos a añadir a la página actual. Acá. Lo vamos a llevar un poquito más abajo. ¿Se entendió lo que expliqué recién? Sí, profe. Bien, Si muy el bien. condicionado se repite de ciertas condiciones, creo. Exactamente, el ciclo condicionado va a ejecutar un rango de tareas siempre y cuando esos datos cumplan una determinada condición. ¿Sí? Esa es la idea. Si esos datos ya no cumplen la condición, bueno, ya no se ejecuta ese rango de tarea y pasa. Y pasa a la siguiente instrucción. Vamos a analizar esto. Dice que dado una cantidad no precisa de números naturales, mostrar aquellos que tengan al menos 2 dígitos. Suponer que al menos un X cumple la condición. Interesante. Vamos a hacer esto. Datos de entrada. Datos de salida. ¿Cuáles serían mis datos de entrada? Los números naturales, creo. Una cantidad no conocida de números naturales. Después ya vamos a resolver un ejercicio del práctico. Una cantidad no conocida de números naturales. Ok. Que va a estar representada con, por ejemplo, X. La variable más utilizada. ¿Y los datos de salida? ¿Cuál será mi dato de salida? ¿Qué me pide el ejercicio que muestre? Al menos uno que cumpla la condición, o sea, tendría que mostrar un X que cumpla la condición. ¿Cuál condición? Tenga menos de 2 dígitos. Que tenga menos de 2 dígitos. Que
Bien, que tenga al menos 2 dígitos. Por supuesto que sí. Entonces, mostrar un número que tenga al menos 2 dígitos. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo sería si yo tengo que armar mi diagramita de bloque? Ahí, para que sea bien visible. Vamos a ver ahí. ¿Cómo sería? Pensemos cómo lo podemos armar a partir de la entrada condicional. Ingresar X. Ajá, ¿todos están de acuerdo que tenemos que ingresar X? Sí, Sí, dicen. ¿Por qué sí, Marabeli? sí. ¿Cómo que no sé? Lo dijo Max y yo le creo. No, pero bueno, uno tiene que saber por qué si tienen que ingresar primero X. Marabeli, pensá, séte un ser pensante. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué no vas a saber? Bueno, obviamente que sí se tiene que ingresar X, se tiene que ingresar un valor de X. Muy bien. Perfecto. Ahí está, X. Ahora tenemos que establecer la condición del ciclo para ver si ese dato cumple la condición o no. ¿Y qué condición tiene que tener el número? O X. Que, que tenga al menos 2 dígitos. Perdón. Número natural. Que sea mayor a... Que X sea mayor a 0. Porque todo número natural son todos los números positivos. ¿Y qué más? Que sea mayor a 9, ¿no? ¿Por qué? Para que tenga más de 2 dígitos. Al menos 2 dígitos. No, pero mira, yo lo que haría, a ver. Bueno, puede ser, pero eso sería como una operación de proceso. Recordemos qué es lo que nos decía la teoría. Que mayormente la condición, ¿para qué se utilizaba? Para ver si cumple con un determinado tipo de dato. ¿Y cómo tiene que ser ese dato X? Número natural. Un número natural. ¿Y cómo determinábamos nosotros que era un número natural? X y cuando es parte entera. Ujú. Bien, y cuando X es igual a su parte entera, ¿y con qué función lo determinábamos? Con N. ¿Cómo con N? ¿Cuál era la función que me permite a mí obtener la parte entera de un número? ¿Tronco? Con trunco. Porque fíjense esto, si mi X vale 8, acá dice X es mayor a 0. Sí. Y si yo le pongo igual a N, ¿dónde está N? ¿Qué es N? Va a decir el problema. No ingresé ninguna N. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comparar si X es igual a su parte entera. O sea que si 8 es igual a 8. Entonces lo hago con X igual a trunc. ¿Y qué valor le paso como parámetro a esta función? X. X. Muy bien. Y esto lo que va a hacer en algún momento, fíjense, es comparar. Como X vale 8, igual, y como trunc le va a sacar la parte entera 8, y que es 8, va a ser esto. ¿8 es igual a 8? Sí, es igual.
y x es mayor a 0 también, por lo tanto va a ingresar al ciclo. Ahora, el problema va a estar cuando sea, por ejemplo, 8.9. Bueno, fíjense que va a ser x vale 8.9 y el valor de trunc le va a devolver la parte entera esta, 8. O sea que 8.9 es igual a 8. No. Jamás de los jamases, por supuesto. Por el tan solo hecho de tener parte fraccionaria. Entonces por eso, o sea que para determinar un número que es natural, tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser igual a su parte entera. Bien, ahora, ¿qué hacemos si x cumple esa condición? Fíjense que tenemos el ingreso. Si ese primer ingreso cumple la condición, entra el ciclo. Y recuerden que ahí, en el diagramita que había ahí, había 3 puntitos. ¿Qué implicaban esos puntitos que yo les dije? El proceso. El proceso. ¿Y qué operación de proceso tendría que hacer acá, Ignes? Fíjese que acá en el propio problemita ya me está diciendo, dice que mostrar aquellos que tengan al menos 2 dígitos, o sea, ¿qué estructura tendré que utilizar cuando me dice mostrar aquello? O sea, que yo tengo que determinar que el número tenga al menos 2 dígitos. ¿Cuáles son los números con 2 dígitos? Por ejemplo, los que siguen después de quién. ¿Cuándo comienzan a aparecer los números de 2 dígitos? Lo que déjame ver después de 9. Los que empiezan a aparecer después del 9, porque fíjense que tenemos el 10, el 11 y ya tienen 2 dígitos. Entonces, Ignes, ¿cómo tendría que ser mi alternativa? Porque acá tenemos que utilizar una alternativa, determinar si ese número tiene al menos 2 dígitos. Entonces, para mí esto ya es fácil determinarlo. ¿Cómo tiene que ser X? ¿Mayor? ¿Así, Inés? No lo estaría escuchando bien. Fíjense que los números 2 dígitos comienzan después del 9. ¿Cómo tiene que ser X respecto a eso? Claro, X mayor a 9. O sea que si X es mayor a 9 es porque tiene 2 dígitos. El número. ¿Se entiende o no, Inés? Bien, perfecto. Entonces acá lo que tenemos que hacer, ¿qué dice? ¿Qué pasa si X tiene al menos 2 dígitos? ¿Qué tendría que hacer si eso sale verdadero? Tendría que mostrarlo. Tiene que mostrarlo, muy bien. O sea que tengo que mostrar X. Bien, perfecto. Y una vez que yo procesé ese dato, y fíjense que acá también lo mostré, ¿qué tendría que hacer después? Ingresar otra vez X. Ingresar, claro, ingresar de nuevo un valor de X.
para saber si ese otro valor de la lista cumple la condición con ser natural. Muy bien. O sea que tengo que ingresar otra vez X. Y fíjense que acá está entrada, proceso, salida. Entrada, proceso, salida. ¿Cumple las condiciones de ser un algoritmo? Sí, por su pollo, como dicen por ahí. Y eso sería todo el algoritmo. Vamos a verlo al diagramar. ¿Sí? Bien. A ver, ¿cómo podremos hacer esto? A ver. Nos quedaría hacer este ejercicio y ver la determinación de números primos. Vamos a tomarnos 40 minutitos más. ¿Sí? Cuando llegue a 4 me avisan, les paso el último link. Nos unimos, vemos la determinación de primos y terminamos con la clase. Y hacemos la ronda de preguntas y consultas. ¿Les parece? Me parece muy bien. Bien, ¿a los demás? Sí, profe, me parece bien. No, profe. Perfecto. Todo piola. Maraveli, todo piola para él. Vamos a ver, tenemos entonces que ingresar un valor de X. Ahí está. ¿Qué otro bloquecito tengo que utilizar ahora? ¿Qué otro bloque tengo que utilizar? Ciclo. Ciclo condicional. Bien, Marabelli deja de jugar al Valorant, ¿no? No. No estoy jugando nada, profe. No sé yo. Ya voy a intervenir en su computadora. Bien, ¿y qué condición tiene que ir en el ciclo? ¿Cómo tiene que ser X? X tiene que ser mayor a 0 Bien. y su parte entera. Y X igual a trunc. Porque esa es la función, chicos. Recuerden aprender bien las funciones para ir al examen. Ahí en la documentación del archivo del diagramar que descargan de la plataforma, ahí hay un documento que dice ayuda a diagramar, y están todas las funciones que se utilizan acá en el programa. Estudien bien para qué se utiliza cada una, para qué se utiliza el div, ya vimos que el mod, ya vimos recién el trunc, ¿sí? Y ahora que vamos a ver la función de div, ¿sí? Bien. Entonces acá, en trunc le tenemos que pasar el parámetro x, así, ¿verdad? ¿Sería así? Sí. Bien. Y adentro del ciclo, como rango de tareas, ¿cuál iría? Alternativa simple. Una alternativa simple, muy bien. O sea que acá diría que x tiene que ser mayor a 9, ¿o no? Bien, de acuerdo a lo que ya diseñamos. ¿Y qué pasa si se cumplía? Tendría que mostrar X. Perfecto. Entonces tenemos que utilizar un componente de Salida. salida. Muy bien, Marabelli. Ahí está. ¿Eso sería todo el programa o no? Afuera del ciclo condicionado. Afuera del ciclo. Ah, no, No, dentro. no fue. Dentro, pero fuera de la alternativa. Bien, dentro del ciclo, pero fuera. Fíjense que acá hay como niveles. Acá estos niveles son los propios de la alternativa. Y acá hay otro bloque, pero que este bloque pertenece al ciclo en sí. ¿Sí?
Entonces acá, ¿qué tendríamos que ingresar nuevamente? X. Tendríamos que ingresar X. Perfecto. ¿Y lo probamos? Nos vemos. ¿Cuánto faltan, Inés? Listo, perfecto. Lo dejamos para probarlo en el próximo bloque.